Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Amigos, muy buenas tardes. Ya estamos sábado 17 de septiembre. Bienvenidos a la información, bienvenidos a 24 horas. Vamos a empezar ya con las noticias contándoles que dictaron prisión preventiva contra una cadete por la desaparición de María Belén Bernal, mientras que las autoridades continúan con su búsqueda, infructuosa por cierto. Vamos a lanzarnos en este momento con nuestro compañero Alberto Luna, quien está haciendo el seguimiento y nos da más información. Hola Alberto, muy buenos días. Hola Luis Antonio, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hace pocos minutos concluyó la audiencia en la que se dictaminó prisión preventiva contra la cadete Jocelyn S. dentro de este caso, polémico caso de desaparición de la abogada María Belén Bernal. La última vez que la abogada fue vista fue el fin de semana pasado, específicamente el domingo, la madrugada del domingo, cuando ingresó a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía en Quito, en el norte de Quito, ubicadas en Puzuquí, donde ahí ingresó para ver a su esposo en la madrugada. Después de eso, poco se sabe de lo que ocurrió con la abogada y más bien su desaparición ha generado una intensa investigación y unas labores de búsqueda en las inmediaciones de la Escuela Superior de Policía. Sobre las reacciones que ha generado esta decisión judicial de dictar prisión preventiva en contra de una cadete, les tenemos las siguientes reacciones. Veamos. Voy a seguir luchando, señores, con las organizaciones, con la familia, con los amigos, con la prensa. Vamos a seguir luchando para ver dónde está María Belén, porque esto no significa que he ganado. Simplemente se ha dado un paso, señor, que la justicia está diciendo. Ahora necesito saber dónde está mi hija. Hoy por hoy me estoy yendo a buscarle a mi hija, a seguir en la búsqueda de mi hija. No sé dónde está, no sé dónde le dejó y ese señor sigue prófugo. Así que todos, compañeros, todos ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos que seguir luchando debajo de las piedras para saber dónde está mi niña. Su hijo le necesita y yo más. Voy a ir a la escuela, tengo entendido que está ya los bomberos, le está apoyando el municipio de Quito, entonces quiero ver qué está pasando. ¿Cree que es importante la presencia del viceministro del Ministerio del Interior ahí? Pero por supuesto, no veo a nadie. Por supuesto, señor, necesitamos seguimiento, autoridades de control que sirvan de alguna manera. Solamente están diciendo la institucionalidad, están preservando la policía. ¿Cómo así, señores? Es mi derecho como mujer y vamos a luchar los ciudadanos, porque ellos nos deben respuesta al ciudadano. No tienen nada más solo un poder. Acaba de darse la audiencia de formulación de cargos en contra única y exclusivamente de la cadete Jocelyn Sánchez. Estoy admirado porque la audiencia no se dio formulando cargos también para el principal sospechoso de este gravísimo delito, el teniente Cáceres. En esta audiencia, Fiscalía enumeró gran cantidad de elementos de convicción solamente que le hacían responsable al teniente Cáceres. En contra de la cadete Jocelyn Sánchez, absolutamente nada. Debo indicar que la cadete Jocelyn Sánchez es víctima, también es víctima del teniente Cáceres, porque él, abusando de su cargo jerárquicamente superior, le pidió a ella que borre algunos mensajes, que borre algunas conversaciones que tenía en chat. Esa es la única elemento de convicción, la única evidencia que tiene Fiscalía para involucrar. Y mientras esto ocurría en la unidad de flagrancia, amigos de televidentes, en cambio, en las inmediaciones, en los alrededores de la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito, se reactivaron las labores de búsqueda para tratar de localizar a la abogada. En realidad, en estas tareas se han sumado en este día tanto Policía Nacional como también el Cuerpo de Bomberos, también personal del municipio de Quito con los agentes. Se ha activado en realidad un gran operativo de búsqueda para localizar a la abogada María Belén Bernal. Estas tareas están lideradas por el viceministro
Freddy Ramos, y se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados sobre esta búsqueda. Nosotros hemos preparado un reportaje con un recuento de lo que ha sucedido en este polémico caso de la desaparición de la abogada Bernal. Veamos. La búsqueda de la abogada María Belén Bernal en las inmediaciones de la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito se retomó a tempranas horas de este sábado. Personal policial y del Cuerpo de Bomberos participa en las labores de búsqueda que se llevan a cabo principalmente en el Cerro Aledaño y en Quebradas. La desaparición de la abogada ha conmocionado al país porque lo último que se sabe de ella es que entró a la escuela Alberto Enríquez Gallo la madrugada del domingo 11 de septiembre a ver a su esposo Germán Cáceres, teniente de la Policía Nacional. Su ingreso quedó registrado, pero no su salida. El presidente de la República ha dispuesto la inmediata separación del encargado de la dirección de la escuela. En las últimas horas se han revelado detalles de lo que ocurrió esa madrugada. El portal digital Primicias publicó lo que habrían dicho testigos en su versión libre y voluntaria. Un cadete habría escuchado que Bernal y su esposo empezaron a discutir en el dormitorio del uniformado. Luego escuchó golpes y gritos de auxilio. Los ruidos terminaron y habría visto al policía salir de su habitación arrastrando algo. Otro cadete también declaró que vio a Cáceres subirse a un auto con un bulto envuelto en una cobija. Este caso también ha provocado un cruce de acusaciones entre autoridades del Estado porque Cáceres se encuentra prófugo, siendo el principal sospechoso en la desaparición de su esposa. En la versión no ameritaba, según la Fiscalía, ninguna medida cautelar inicial, pero hasta el momento él también se encuentra prófugo de la justicia. Hemos realizado un bloque de búsqueda para localizarle a él y también localizar a la persona desaparecida. Los agentes del orden tienen como obligación estatal encontrar a las personas, no desaparecerlas, y menos aún en una institución, en un regimiento, en un estamento que está absolutamente controlada por estos agentes del Estado. Ahora el gobierno ofrece una recompensa de $20,000 por información veraz sobre su paradero. Alberto Luna, 24 horas. Después de la audiencia, la madre de la abogada Bernal se dirigió justamente a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía para ver cómo avanzan estas labores de búsqueda. Nosotros también nos vamos a dirigir hacia allá para conocer qué novedades hay respecto a esta intensa búsqueda y qué pronunciamiento pueden tener las autoridades respecto a la ubicación del principal sospechoso en este caso, que es su esposo y que no se sabe nada de él hasta el momento. En nuestra emisión de las 20 horas de la noche tendremos todos los detalles y ampliaremos la información sobre cómo avanza este polémico caso de la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Regreso a estudios con esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, por esa completa información. Y sí, estamos en el seguimiento y usted tendrá más sobre esto en el noticiero de las 8 de la noche de hoy. Esté pendiente. Seguimos cuando son las 1:09 de la tarde para contarles que la Policía Nacional informó que se detuvo un hombre en Tulcán, provincia de Carchi, que presuntamente asesinó a una mujer embarazada. La desaparición de la víctima ocurrió el pasado 7 de septiembre, luego se encontró su cuerpo sin vida 8 días después en una quebrada. Ella tenía 8 meses de embarazo y, según las autoridades, mantenía una relación con el ahora detenido. Los primeros indicios apuntan a que la joven murió por asfixia mecánica por estrangulación. Y en otros temas, en 3 días se cierra la etapa de inscripción de candidaturas para las próximas elecciones seccionales. Pese a esto, aún es bajo el porcentaje de candidaturas oficializadas, es decir, que han ido a inscribirse. Casi el 80% de las precandidaturas aún deben ser confirmadas. Nuestro compañero Carlos Zacoto está en la delegación electoral del Guayas y nos tiene un reporte al respecto. Carlos, adelante. Sí, ¿qué tal, Luis? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el interior de la delegación electoral del Guayas, aquí en el norte de Guayaquil, en la recta final de la etapa de inscripción de candidaturas que termina oficialmente el próximo martes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Recordemos que esta etapa empezó el pasado 22 de agosto, pero aún cuando faltan pocos días para que se cierre oficialmente las inscripciones, el número de candidatos apenas corresponde al 20% de total de precandidaturas que han sido presentadas según información de la delegación electoral del Guayas. Uno de los inconvenientes que se ha presentado en el camino es que los movimientos y partidos políticos han tenido problemas para
ir en concordancia de lo que dispone las reformas al Código de la Democracia, que el 30% de las listas estén encabezadas por mujeres, por ejemplo, o que se incluya también la participación de jóvenes entre 18 y 29 años. Conversamos con el director de esta delegación electoral y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. De los 965 informes, solo 271 ya han concretado la información en el sistema. Existe un inconveniente ya que algunos partidos políticos aún no pueden cumplir con su parte de encabezamiento de mujeres, de integración de jóvenes en las listas, las renuncias que han recibido de algunos de sus precandidatos. Eso ha hecho que se retrase la inscripción de sus candidatos. Y bien, este bajo porcentaje de inscripción de candidaturas es una constante que se replica a nivel nacional, según nos han informado. Y pese a que las inscripciones se pueden realizar completamente en línea, algunos movimientos políticos continúan asistiendo a las diferentes delegaciones electorales para hacer presencia y acompañar a sus candidatos. En estas elecciones seccionales se escogerán a nivel nacional a 5.570 autoridades locales y sus respectivos suplentes en todo el país. De estas candidaturas, 332 corresponden a la provincia del Guayas. Una vez terminada esta etapa de inscripción de candidaturas, se abrirá un periodo de impugnaciones. El listado oficial de candidaturas se conocerá el próximo 18 de diciembre. Es lo que podemos informarles desde la Delegación Electoral del Guayas. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, y gracias por tu actualización. Ahora continuamos cuando son las 1:12 para contarles que si una o varias preguntas no llegaran a pasar de la consulta popular, el filtro de la Corte Constitucional, hay un plan B. Sí, hay un plan B para la consulta popular, según la asesora jurídica de la presidencia, Karen Sichel, quien sin embargo espera que no haya inconvenientes, pues asegura que cada una de las 8 preguntas planteadas han sido técnicamente justificadas. La expectativa del Ejecutivo es que a finales de octubre se pueda conocer ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las 8 preguntas que se plantean en la consulta popular. Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia, explicó varios de los puntos de la propuesta. En el caso de la extradición, dijo, se ha revisado los fallos de la Corte Constitucional en casos similares. Se van a respetar derechos y garantías. No se va a permitir la persecución por raza o por opiniones políticas. No se va a deslegitimar la institución de extradición en derecho internacional. Se va a permitir que se respeten el trato digno de las personas. Con esas limitaciones que nosotros hemos dado y con toda la demás fundamentación que le traemos a la Corte, consideramos que la Corte determinará que es una medida idónea, necesaria y proporcional para combatir el crimen organizado. Sobre retirar la facultad de designar autoridades de control que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana, Sichel aseguró que se apunta a que la Asamblea sea la que decida, pero con base en las propuestas de varias entidades, claro, del Ejecutivo. Pongo un ejemplo, en el caso de la Fiscalía General del Estado, el presidente recibe binomios de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, que es un órgano que trabaja en colaboración con la Fiscalía, y el presidente envía su binomio. Es decir, el presidente no tiene aquí la facultad, no concentra la facultad nominadora, y aún así, después de la nominación, esto pasa a un proceso de escrutinio en la Asamblea Nacional. Se refirió además a lo que propone la tercera pregunta, la creación de un consejo fiscal que evalúe, Hacienda, capacite y sancione a los fiscales. Atribuciones que hoy están en manos del Consejo de la Judicatura, propuesta que ha sido calificada de innecesaria por la propia Fiscalía. Tienen que ser entes especializados, por lo cual el Consejo Fiscal es una entidad especializada. Los pone la fiscal porque es parte de su autonomía y eso está perfecto que sea así, pero el Consejo Fiscal le ayuda a la fiscal y son personas que al menos tienen que cumplir los mismos requisitos que un fiscal para ingresar a la carrera. Que están conscientes que sobre varios temas ya existen pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero asegura la asesora jurídica de la presidencia que cada uno de los planteamientos han sido técnicamente justificados. Para demostrarle a la Corte Constitucional que las propuestas pasan por su filtro, son necesarias, son
proporcionales y son idóneas. Entonces consideramos que con toda esta evidencia nueva, la Corte va a poder realmente determinar que esto es una enmienda constitucional. Y mientras espera una respuesta, ya se piensa en el plan B a implementar en caso de que la Corte Constitucional no dé luz verde a algunos de los temas. Es probable que el presidente, en vez de enmendar la Constitución, proponga propuestas para reformar la ley o de plebiscito para alivianar otros temas y que también tendrán que pasar por el control de la Corte, pero esta vez un control automático. La consulta popular presentada a la opinión pública el pasado 12 de septiembre está en la mesa de la Corte Constitucional. Jimena Cárdenas es la jueza ponente, quien deberá analizar en un primer momento que las preguntas no induzcan a una respuesta, luego que lo que se plantea no contradiga la Constitución, principalmente en materia de derechos humanos. En Guayaquil, Carlos Acoto. Son las 1:23 de la tarde. Escuche bien, aunque aún falta más de un mes para la final de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, las reservas en las principales localidades, hoteles de la ciudad ya están copadas. La demanda ha sido tal que las agencias de viajes están gestionando plazas en hoteles de localidades cercanas, como por ejemplo en Salinas y hasta Cuenca. La final única de la Copa Libertadores de América se jugará aquí, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Y aunque falta más de un mes para el partido entre los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense, que será el próximo sábado 29 de octubre, las reservas para alojamiento en los principales hoteles de la ciudad ya están copadas. Pedro Serrano, presidente de la Asociación Hotelera del Guayas, cuenta que fue inmediatamente después de que se determinó que esta sería la sede, que las habitaciones empezaron a ser solicitadas. Se podría decir que al día siguiente llegaron todas las reservas de la Conmebol, que ya había visitado previamente la ciudad, y de todas las agencias de viajes que son especializadas en eventos deportivos. Al cerrar el año 21, prácticamente estaba ya comprometida toda la ocupación de Guayaquil para este evento. Ante la gran demanda, incluso se han empezado a gestionar hospedajes en otras ciudades como Cuenca y Salinas. Nosotros mismos nos hemos encargado de buscar Cuenca, Quito, que es donde tenemos hoteles, y por supuesto Salinas, Manta, todo lo que haya a disposición hoy en día es importante. Para enganchar a los turistas se han elaborado paquetes completos para quienes se tengan que hospedar un poco más lejos. La dinámica implica que los viajeros tengan movilización de ida y regreso y que hagan recorridos por sitios icónicos y otros atractivos. Te venimos a recoger, te llevamos, y luego el día del partido te venimos y luego te llevamos. Se quedan paseando por allá. Hay otros que van a coger tours que van a aprovechar para irse, que coincida para irse a Galápagos. La estancia de los viajeros, comenta Holbas Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo y de la Cámara de Turismo del Guayas, será de una semana en promedio. Cuenta que las delegaciones de la Conmebol y los clubes empezarán a llegar hasta 3 semanas antes del día del encuentro y se quedarán una semana después del partido. Este no es un evento solo de Guayaquil, este es un evento que va a dinamizar, va a mover al Ecuador. En Guayaquil existen por lo menos 23.000 plazas en hoteles que van desde 1 hasta 5 estrellas. El municipio de Guayaquil estima que por el encuentro futbolístico a la ciudad arribarán unos 50.000 turistas. De ahí la necesidad de buscar alojamiento en otras localidades. Ahora, considerando que cada visitante, de acuerdo a proyecciones realizadas, diariamente gastará entre 460 y 550 dólares, se espera un incremento importante en la facturación del sector hotelero, pero también de los negocios del sector turístico y del de bebidas y alimentos, que alcancen incluso los niveles prepandemia. Los aeropuertos, los restaurantes, los taxis, los bares, eso es reactivación económica. Según los expertos, hay un cálculo de que van a dejar en la ciudad de Guayaquil alrededor de 50 millones de dólares. Para alcanzar esa gran meta de ingresos para la ciudad, actualmente se preparan ya varios eventos, sobre todo musicales y gastronómicos, que sirvan de atractivo para los viajeros. Y se ultiman los detalles de los operativos de seguridad, pues la idea es que esta sea una buena experiencia que al volver a su ciudad, los turistas puedan replicar. Luisa María Heredia, 24 horas. Les va a encantar Ecuador. No tengo un segundo de dudas de eso. Ya son las 1:26 de la tarde. Ahora les cuento que 2 tasas que se cobraban en pasajes internacionales se han reducido en Ecuador. Sin embargo, esto no aplica en todos los aeropuertos, por lo que representantes del sector turístico piden se amplíe el beneficio.
Cuando una persona sale vía aérea desde Ecuador hacia el exterior, en sus pasajes se le cobra la tasa Ecodelta, mientras quienes compran pasajes desde el exterior con destino a Ecuador pagan la tasa Ecuador Potencia Turística. Aunque se anunció en mayo, hoy ya es una realidad. El valor de ambas tasas se ha reducido, pasando de $50 a $5 en el caso de la Ecodelta y de $10 a $1 en la tasa Ecuador Potencia Turística. Esto significa que un pasaje aéreo internacional ahora será más económico. En teoría sí, pero en la práctica aún no. Y es que este beneficio no es para todos los aeropuertos. Únicamente desde aeropuertos internacionales manejados por la Dirección General de Aviación Civil. Eso limita el beneficio, pues los dos únicos aeropuertos internacionales que maneja Aviación Civil son los de Latacunga y Manta. Es decir, Quito y Guayaquil no entrarían dentro de este descuento. El tráfico internacional desde Latacunga y Manta en estos instantes es nulo. A eso se suma que el beneficio lo tendrán solo aquellas nuevas aerolíneas internacionales que ingresen por primera vez a Ecuador y vuelen internacionalmente a los aeropuertos de Manta y Latacunga. Además, aerolíneas internacionales que actualmente operan en el Ecuador, pero que abran una nueva ruta internacional con nuevas frecuencias a estas terminales aéreas. Es decir, las rutas internacionales que existen hoy seguirán costando lo mismo. No somos competitivos, esa es la palabra, y por eso nuestros tickets aéreos comparados con los de nuestros países vecinos son mucho más caros. Desde las aerolíneas señalan que esta reducción, si bien es cierto, hoy no se percibirá. Lo que sí logra es una oportunidad, aunque a largo plazo. Beneficio para el país a futuro, porque podría poner esos aeropuertos competitivos para que puedan llegar a aerolíneas especialmente low cost. Aerolíneas y operadores turísticos piden dos cosas. La primera, por supuesto, es que este beneficio se extienda a los aeropuertos de Quito y Guayaquil para reducir desde ya los costos de pasajes y atraer turistas. Además, que ya que se sigue cobrando ambas tasas, cuyo objetivo es generar recursos para promoción turística, se usa el dinero realmente para ese fin, pues no lo perciben así. No de ahora, desde siempre. Se utilizaba en cualquier cosa menos en promoción turística. El Ecodelta está bien creado, pero el espíritu realmente de inversión para promoción que fue creado no se lo aprovechan. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Que son las 1:29 de la tarde, escuche bien, otros temas. Hasta el mediodía de hoy, cerca de 40,000 personas han recibido su dosis de refuerzo durante la minga de vacunación que se desarrolla este sábado. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga está haciendo seguimiento y nos da detalles a esta hora. Hola Luis, adelante. ¿Cómo estás, Luis Antonio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Son ya la 1:29 y me encuentro a esta hora en el centro de Guayaquil, específicamente en La Bahía, el corazón del comercio de la ciudad, en donde se ubica uno de los puntos de vacunación a propósito de esta minga que se desarrolla este sábado y que se extenderá no solo hasta mañana domingo, sino que se repetirá el próximo fin de semana. El próximo sábado y domingo continuará esta minga de vacunación con el fin de ampliar el número de personas que tengan el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Se han habilitado un total de 1.591 puntos de vacunación y 740 brigadas móviles a nivel nacional para esta minga. Se conoce, como bien lo mencionabas, Luis Antonio, que hasta el mediodía de hoy cerca de 40,000 personas ya han acudido a aplicarse su dosis de refuerzo. Con indicarles también a quienes nos ven a esta hora en vivo que esta jornada se extenderá hasta las 4 de la tarde. Estamos viendo a esta hora el punto que se ha habilitado aquí en la Bahía de Guayaquil, en el centro, en donde se ha instalado uno de los puntos, precisamente, uno de los vacunatorios. Más temprano pudimos escuchar a algunos de los representantes, específicamente acá del circuito Febres Cordero, y nos indicaban algunos detalles y otros puntos habilitados, por ejemplo, acá en la ciudad de Guayaquil. Escuchemos lo que nos mencionaron. Tenemos el punto de City Mall, punto de San Marino, Supermaxi La Garzota, terminal terrestre de Guayaquil. Tenemos también los TIA, el TIA de la Tarazana, el comisariato de la Avenida de las Américas y los sectores de la Bahía y diferentes puntos más distribuidos en diferentes calles de la ciudad. También tenemos las brigadas de vacunación que están de casa en casa vacunando en diferentes sectores de la ciudad y calles también principales. Esperamos vacunar por lo menos a un 40% de toda la población que tiene las dos dosis completas.
Eso fue lo que nos mencionaron más temprano desde este punto en donde continuamos en el centro, en la bahía de Guayaquil, uno de los puntos habilitados para esta minga. Indicarles que ya son 7 millones de personas las que se han aplicado a nivel nacional la tercera dosis y el objetivo del gobierno es que hasta finales de este mes, el de septiembre, llegar a al menos 10 millones de personas con este primer refuerzo y lograr una cobertura del 90% con tercera vacuna. Esta iniciativa también busca incrementar la cobertura en provincias con bajos niveles de vacunación como son Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo Domingo, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Morona de Santiago, El Oro, Loja y Los Ríos. Hasta ahora se han confirmado más de 1 millón de casos de COVID-19 en el país. Sin embargo, las autoridades han señalado que hay una tendencia a la baja en el número de casos. Aquí estamos viendo a esta hora en vivo, 1 de la tarde con 32 minutos, cómo de a poco, paulatinamente siguen llegando las personas a los puntos de vacunación a participar de esta minga de vacunación. Así que por supuesto la invitación está hecha para que quienes aún no completan su esquema acudan a los diferentes puntos que se han habilitado a nivel nacional y así se inoculen y protegerse contra la COVID-19. Hasta las 4 de la tarde se extiende este día, también mañana domingo y el próximo fin de semana. Esta información a esta hora, 1 de la tarde con 32 minutos. Continúas con más en Estudios Luis Antonio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Nosotros efectivamente seguimos acá con otros temas de índole de salud nacional. Sí, señores, un joven de 25 años, habitante del cantón Manta, se ha convertido en el primer caso en Manabí como portador del virus de la viruela del mono. Así lo anunció este viernes Jessica Barrezueta, directora zonal de Vigilancia Epidemiológica de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud Pública. Según la funcionaria, era el 7º caso sospechoso que en Manabí se analizaba, pero fue el primero en que se ha confirmado que efectivamente el paciente padece el virus. Actualmente él se encuentra con buen estado de salud y siguiendo el control epidemiológico en su vivienda. Con ello ya son 12 provincias del país las que registran casos con esta patología. Ahora sí vamos con otros temas. En el país existe un alto déficit habitacional. Al año se forman cerca de 87,000 familias, pero solo se construyen 40,000 viviendas. Pese a que hay proyectos con bajas tasas de interés, no todos los que podrían acceden a ellos, en muchos casos por la inestabilidad laboral. El acceso a una vivienda propia sigue siendo una deuda social y económica en el país. Cada año en el Ecuador se conforman alrededor de 87,000 nuevas familias, pero solo se construyen 40,000 viviendas. Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, explica que esto ha hecho que alrededor de 493,000 hogares vivan en hacinamiento. Por ello considera fundamental que desde el Ejecutivo se impulse el sector de la construcción y se promocione los proyectos que ya existen. Hay dos tipos de vivienda que el gobierno está subsidiando. Las que son entre 40,000 y 90,000 dólares, donde el gobierno da un subsidio a la tasa de interés. En lugar de pagar el 9%, se paga el 4,99 o menos, lo cual es una muy buena opción. Lamentablemente en este caso, la ciudadanía no conoce de esta virtud, porque con este tipo de financiamiento, el costo de la cuota de la vivienda propia es parecida a la cuota del arriendo. Pero para que la gente pueda acceder a una vivienda propia, es fundamental el sector financiero, que a decir de Yandún, está jugando un rol importante al momento. Este año, uniendo mutualistas, cooperativas, el Seguro Social y la banca, se va a superar el récord de los 2,000 millones de dólares en créditos hipotecarios. Desde el Banco del IES dicen que este año se superaron las expectativas que existían. Tenemos en este momento conseguidos más de 7,000 operaciones para la adquisición de vivienda terminada y esto representa más o menos un 20 a 30% con respecto al año pasado en crecimiento. No obstante, hay quienes creen que pese a que existen buenas opciones, no todos deciden hacer una inversión de este tipo, especialmente por la inseguridad que atraviesa el mercado laboral. Si no tiene la capacidad de pago, si no tiene un empleo adecuado, si sus ingresos son muy inestables, difícilmente va a poder acceder a un financiamiento por más baja que sea la tasa. Por eso sostiene Acosta Burneo que el gobierno no solo debe impulsar el sector de la construcción, sino y como prioridad el empleo formal. Belén Merizalde, 24 horas. Y ponga atención, apenas 1 de cada 3 personas emite facturas electrónicas en el país. El Servicio de Rentas Internas recuerda a los contribuyentes que a partir del 29 de noviembre la facturación electrónica será obligatoria.
Facturación electrónica. Para casi el 80% de los contribuyentes, esas dos palabras resultan aún ajenas. Hasta el pasado 31 de agosto, solo 227.000 contribuyentes de los más de 900.000 habilitados tenían el sistema de facturación electrónica. Pero, ¿cómo hacer este cambio a lo digital? Paso 1. Obtener la firma electrónica, cuyo valor puede ir desde los $30, y para eso, varias empresas públicas y privadas ofrecen el servicio. Paso 2. Con su usuario y clave de acceso, empezar el trámite en el Servicio de Rentas Internas a través del SRI en línea y cumplir con los requisitos para la emisión de comprobantes electrónicos. Si no hace usted realmente, ya los contribuyentes no le podrían aceptar su factura preimpresa. Está obligado, de acuerdo a la resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, a emitir documentos electrónicos. Si el contribuyente desea agilizar el proceso, puede contratar un servicio privado de facturación electrónica. Los costos van desde los $8 al mes. Sin embargo, el SRI ofrece el servicio gratuito también a través de SRI Yo. Podemos capacitarlos de manera mensual, se planifican al menos una charla de facturación electrónica. Estamos buscando gremios en la cual pueden ser a su vez difusores de esta nueva modalidad de emisión. En la página web contamos con instructivos, guías, tutoriales. Solo están exentos de usar facturación electrónica los negocios populares, es decir, aquellas personas naturales que se acogen al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, con ventas de hasta $20.000 al año. Ellos son los únicos que, de acuerdo a esta actividad que está encasillada en negocio popular, son los que pueden emitir documentos preimpresos, que en este caso son las notas de venta. El plazo máximo para el cambio a la facturación electrónica termina este 29 de noviembre y aún faltan de realizar el trámite más de 700.000 personas. Con anterioridad para no llegar al límite y posterior caer en algún tipo de infracción. Estamos prestos realmente a habilitarlos. Joana Ramos, 24 horas. Quiero hacer un agradecimiento especial a una mujer muy importante. Es una gran luchadora que creyó ciegamente en esta propuesta política, Analía Guerrero. Muchos años preparándose para este momento. Me lanzo como candidato a la presidencia de este país. Estuve despierta toda la noche investigando quién puede ser la persona que te lleva a la presidencia y la encontré. Muchos años deseando venganza. Sé que vamos a hacer una excelente llave. Guillermo Mejía se va a arrepentir de haber nacido. Yo entiendo que es un corrupto, despreciable, y lo que no entiendo es por qué le quieres hacer tanto daño. Te desconozco. Mató a mi mamá y trató de matarme a mí. Todos ustedes me conocen desde hace más de 20 años. Porque una vez yo llegue y lo pongo en la cima y lo va a dejar caer y se va a dar muy duro. Yo voy a descubrir quién eres. 1:40 de la tarde. Escuche bien, el aumento en el precio de la gasolina en Colombia podría incrementar el contrabando en Ecuador. Un ex ministro de Energía y un representante del sector opinan que con este escenario, la eliminación de los subsidios a los combustibles debe concretarse de manera urgente. Colombia lo anunció ya días atrás. El precio de las gasolinas se incrementará. Mantener los valores por debajo de los precios internacionales representa un gasto superior a los $9.200 millones al año, casi la mitad de su déficit. Una medida que adoptará el gobierno colombiano, pero que puede tener repercusiones en la economía local. ¿La razón? Ecuador subsidia los combustibles. Debería ser una llamada de alerta para que terminemos estas mesas y encontremos una solución rápida. Si no, se va a desangrar económicamente el país. Sí, definitivamente. La única boya que tiene salvataje es la focalización del subsidio en este momento. La diferencia de precios de las gasolinas entre ambos países sería aún más atractiva para los contrabandistas, dicen. Con precios tan altos en las dos fronteras porosas que tienen cientos de pasos ilegales,
lo más probable es que se incentive el contrabando. Un galón de gasolina corriente, extra y ecopaís podría llegar hasta los 16,000 pesos, es decir, a $3.67 en Colombia, mientras que en Ecuador su valor está subsidiado y se vende a $2.45. El diésel que se vende en Ecuador a $1.75, en Colombia pasaría a $5. Acelerar con el proceso de focalización para que comiencen solamente a beneficiarse los que necesitan este subsidio y comenzar a trabajar nuevamente con las bandas para las personas que no necesitan el subsidio. Ecuador destinará este año cerca de $4.000 millones para subsidiar combustibles, una cifra que si la comparamos con el presupuesto de salud, educación y seguridad, según lo ha reconocido el propio gobierno, es superior en los 3 sectores. Datos preliminares de 2019 revelaron que cada año el país pierde por lo menos $400 millones en gasolina y diésel que se contrabandea a través de las fronteras, y no solo las terrestres. Es a través del mar que se va la mayoría del diésel. Lamentablemente hay pescadores que llenan los tanques y van y traen una sardina y una fortuna porque han vendido en alta mar ese combustible a precios muy altos. Joana Ramos, 24 horas. Como todos los sábados nos acompaña nuestra compañera María de los Ángeles Rendón con una nueva historia alentadora en el segmento Aprendamos de ellos. Hola María de los Ángeles, ¿de quién aprenderemos hoy? Hola, ¿qué tal? El protagonista de hoy se llama Jordi Erazo, un doctor excepcional que atiende de manera gratuita a personas que más lo necesitan. Lo impresionante es que este gran profesional labora sin sus piernas y sin una mano. Se apoya de sus prótesis y su gran fortaleza para seguir adelante. Conozcamos la historia de este médico de acero. Una particular casa capta la atención de todo aquel que transita por la Tarazana, al norte de Guayaquil. Su color rosado e infraestructura diferente la hacen única, así de única como una de las personas que labora aquí. Su bata blanca, estetoscopio y bastón, pero sobre todo su profesionalismo, carisma y humanidad al tratar a sus pacientes, caracterizan al doctor Jordi Erazo, de 29 años, quien atiende en este lugar brindando sus servicios de medicina general. Un médico fuera de serie, pues la falta de sus 2 piernas y una mano han sido su motivación para servir a quienes más se lo necesitan. Mi sueño siempre fue ayudar en general. Mi sueño era ser veterinario. Pero un empujoncito de las pasantías que hacía, casos especiales, síndrome de Down, niños con déficit intelectual muy bajo, entonces me motivó a ser un médico general. El doctor Erazo nació con una malformación en el crecimiento de sus huesos, por ende su discapacidad física es del 78%. A sus 8 años empezó a utilizar prótesis a base de acero y aluminio, lo cual confiesa, no fue nada fácil. Con los pasos de los años me he caído, me he levantado, me he superado, nunca fue un obstáculo para mí. Quizás ciertas caídas, pero siempre mi dicho es ser perseverante. Y eso es lo que me ha ayudado a seguir y a estar donde estoy. Y es como una simbiosis, yo me adapto al medio, yo me adapto al mundo, a la naturaleza, para vivir igual que ellos. Hago todo lo posible, siempre me esfuerzo. Si alguien se esfuerza el 100%, yo me esfuerzo el 200%. Aunque fue complicado gracias a su perseverancia y carácter fuerte, él ha cumplido cada uno de sus objetivos personales y profesionales. El más grande de todos, convertirse en un médico, lo cual le tomó 7 años. Pero su soporte no son solo sus prótesis, también lo es su familia, principalmente su novia y su madre. Él solo con un bastón y caminaba y que rápido. Y dije, uy, para mí es una ilusión. Mi hijo camina, es un milagro de Dios. Yo me sentía orgullosa de ver a mi hijo así. Él ha nacido así por un propósito. Dios lo ha traído al mundo con ese propósito de que él ayude a las personas más necesitadas y vulnerables también. Jordi tiene su propio consultorio médico, pero también acude a la Casa Rosada como ayudante solidario. Es decir, atiende a los usuarios más necesitados de manera gratuita. Dice que la sonrisa de sus pacientes es su mejor recompensa. Yo les comunico a ellos que todo está en la mente.
Nuestro cuerpo son receptores que llegan al cerebro, entonces si hay la posibilidad, si hay esperanza, todo es posible. Caminar, correr, superarse, tener metas a seguir. Entonces eso es una motivación a las personas explicándole mi seguimiento, mi discapacidad y todo lo que he logrado como profesional. Sin lugar a dudas, un doctor extraordinario que en su receta no solo prescribe medicinas, sino también mucha autoestima. Tienen que valorarse primero a sí mismo, sentir amor propio y nunca dejarse pisotear. Como dicen por ahí, ¿para qué se necesitan pies si existen alas para volar? En este caso, manos para ayudar. Es el lema de Jordi Erazo, un médico de acero. Y para finalizar les comento que el doctor Erazo tiene como objetivo especializarse en pediatría o cardiología. Dice que para superarse no hay límites. Aprendamos de Jordi. Y ya lo saben, escríbanos a las cuentas de Twitter e Instagram @marrendón_. Si conocen alguna historia alentadora como la que acabamos de ver. Aquí me despido. Sigan con más información.